Muy buenos días, el tema de hoy es padecimientos como hijos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versos 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia de los que en ella han sido ejercitados. Padecimientos como hijos. Ayer mirábamos el tema de quién sois hijos y mirábamos el contraste entre los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios nos sometemos a su señorío, pero también obedecemos sus mandamientos y sus estatutos. Pero también los que son hijos del diablo obran y actúan acorde a lo que el diablo les dice o les ordena, que son los que andan en el mundo y deseos del mundo y las pasiones del mundo. Y hoy vamos a mirar los padecimientos como hijos. Mire que aquí en el libro de Hebreos encontramos cómo hay una referencia que lo hablan directamente del Señor Jesucristo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El Señor nos disciplina a usted y a mí. Hay momentos en los cuales pasamos por situaciones difíciles o adversas, pero hay padecimientos en los cuales son necesarios vivirlos y pasarlos, no quedarnos ahí. Esos padecimientos son necesarios ¿para qué? Porque tenemos que ser procesados como hijos, ya que aquí habla de la disciplina. La disciplina se le da a un hijo, y el hijo, cuando usted lo disciplina desde niño, desde muy pequeño, el niño es obediente y ese niño crece derecho y recto en la obediencia y sujeción a sus padres. Pero si el niño no se disciplina desde pequeñito, ya cuando grande lo vaya a disciplinar, se le enfrenta al padre o a la madre porque nunca fue corregido. Y encontramos que aquí, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y precisamente encontramos personas, hijos, que se enfrentan con sus padres. Algunos los tienen subyugados, algunos les pegan a sus padres. ¿Por qué? Porque nunca los corrigieron cuando niños, y cuando ya los fueron a corregir ya estaban muy grandes y era imposible corregirlos. Y por eso vemos que se enfrentan con sus padres, los tratan mal, abusan de sus padres con malas palabras, malos tratos, inclusive los tienen como esclavos a sus propios padres. ¿Pero por qué? Porque nunca fueron disciplinados, y aquí lo mismo lo dice la palabra, ya no son bastardos y no son hijos. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Si usted y yo ya entramos a ser parte de ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser disciplinados, y el Señor nos disciplina a través de diferentes padecimientos, pruebas, procesos que usted y yo necesitamos pasar. No es que el Señor nos quiera meter en la prueba, es que nos necesita probar y pasar por esos procesos para que realmente entremos a ser hijos ya de Dios. Y hijos de Dios es cuando el Señor empieza a desarraigarnos del mundo. Le gustaban las fiestas, ya no le van a gustar. Le gustaba la rumba, ya no le va a gustar. Le gustaba el trago, ya no le va a gustar. Le gustaba la fornicación, ya no le va a gustar. Le gustaba el adulterio, ya no le va a gustar. Le gustaba la inmoralidad sexual, ya no le va a gustar. Le gustaba la mentira, ya no le va a gustar. Entonces ahí empieza el Señor a tratarlo a la persona, y entre más se resista, el proceso va a ser mucho más difícil para la persona, no para Dios, porque va a ser un proceso muy largo, ya que encontramos cómo el Señor quería disciplinar al pueblo hebreo cuando le sacó de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Canaán. Y muchos se resistieron, dijo el Señor, pueblo de dura cerviz, no entendían. Dice que muchos quedaron tirados en el desierto. Igualmente, el que no acepta la disciplina puede quedar tirado en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor quiere disciplinarnos, pero es una formación que necesitamos usted y yo. Es una formación que necesitamos para reconocer que Él es nuestro Padre. Me está disciplinando, me está formando, pero si yo voy a la oración, le clamo, le pido al Señor, llévame a entender cómo pasar este proceso, cómo ser más disciplinado en lo que tú me estás llevando a hacer, cómo ser obediente a lo que tú me estás enseñando, me estás pasando, me estás procesando. Le aseguro que el proceso va a ser mucho más fácil. Por eso dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿De cuál santidad? La santidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza el Señor a tratarnos en la santidad. Era vulgar,
ya no puede ser vulgar, miraba cosas incorrectas, ya no las puede mirar, se actuaba de diferentes maneras, su carácter, ya no puede manejar su carácter, ahora es el carácter de Cristo. Entonces empieza el Señor a disciplinarnos para participar de la santidad en Cristo. Recordemos que si somos hijos de Dios, somos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero Él padeció, dice la palabra que Él padeció fuera de la puerta, Él padeció fuera de Jerusalén, fue golpeado, maltratado, vituperado, flagelado, dice que su cuerpo quedó como una llaga, pero si Él ya sufrió sus padecimientos, ¿no merecemos lo mínimo usted y yo como hijos de Dios? Si pretendemos o queremos llamarnos hijos de Dios. Por eso dice acá, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si somos procesados en la disciplina en el Señor, después tendremos ese fruto apacible. Por eso encontramos niños que fueron formados desde muy pequeños, ya adultos, ya tienen inclusive una familia, o empiezan un hogar, o se casan y entran a casarse. Gracias papá, gracias mamá por la disciplina, por la formación. Gracias por todo lo que ustedes hicieron por mí, porque hoy pueden ver el fruto de lo que ustedes han hecho en mí. Usted se imagina cómo se sentirá el Señor de gozoso al vernos a usted y a mí, que realmente estamos aceptando la disciplina, pero que pasamos los procesos y no nos quedamos ahí y renegamos y criticamos y murmuramos contra Dios. Y cuando pasamos los procesos, ¿quién es el más beneficiado? Usted y yo. Pero ¿quién se siente gozoso? El Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él se siente glorificado a través del Padre porque ve el proceso que hemos pasado usted y yo y cómo hemos avanzado. Por eso es tan importante entender qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, pero cuáles son los padecimientos como hijos. Pero no es que quiera decir que el Señor me da duro. Algunas personas dicen, es que Dios me da duro en este proceso, pero es que yo no sé qué le hice. No, debemos ir a la oración y pedirle al Señor, ¿cómo paso este proceso? Yo anhelo pasar este proceso, no quiero quedarme ahí, pero quiero que me enseñe, me oriente. Si le aseguro que si usted habla con el Señor en la oración, Él lo hace. ¿Qué hijo a su padre le pide y le dice que lo oriente y lo direccione y obedece? Su padre no se goza con él enseñándolo y formándolo. ¿Cómo no se sentirá así el Padre con usted y con mí? Ya que los padecimientos se refiere a la enseñanza de que el sufrimiento es parte de la experiencia de usted y de mí como hijos de Dios. Es una herramienta que el Señor utiliza para formarnos, pero también para fortalecernos en la fe para con el Señor. Y se basa precisamente en la palabra, como el Señor nos quiere llevar a conocer y entender que usted y yo tenemos que entrar en ese proceso. Y en ese proceso en el cual el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos aún mucho más a poder entrar en ese proceso, y el Señor viene y nos transforma y nos cambia acorde a lo que nos enseña la luz de las Escrituras. Por eso, como lo dice en el Proverbio 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces mire que aquí nos habla sobre la corrección, y esa corrección es la disciplina, ya que la palabra de Dios nos enseña que de la disciplina como sus hijos es para nuestro bien, y esto no implica un maltrato, algo que usted y yo nos deje marcados de por vida. No, es una corrección, es un entrenamiento que como un padre nos disciplina a usted y a mí y nos forma para ese cambio, esta transformación en la cual usted y yo hemos de entrar, pero también entrar en esa obediencia que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, para que podamos entender lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús padeció. ¿Pero por qué padeció? Para dejarnos sus pisadas a usted y a mí. ¿Pero es para qué? El sufrimiento es para purificarnos de la fe, y puede llevarnos a esa purificación en la fe, revelándonos áreas de nuestra vida que son débiles. De pronto todavía somos débiles ante el pecado, ante la ansiedad, la depresión, la angustia, de pronto el orgullo, el carácter, las palabras, las decisiones. Pero viene el Señor dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y después podemos seguir sus pisadas es cuando realmente nos disponemos a ser transformados en lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero no sé en qué proceso va usted en el cual todavía le cuesta de pronto en mirar qué es lo que está haciendo el Señor a través de su vida, ya que en el proceso tiene que haber perseverancia, y a través del sufrimiento usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, podemos aprender a ser pacientes, pero también perseverantes en la fe, confiando en la fidelidad de Dios, que Él está en todo asunto. Hay personas que dicen: este proceso yo no sé dónde está Dios, pero yo no sé ni cómo pasarlo, mire lo que estoy pasando, cuánto yo voy viviendo ese proceso, pero cuánto lleva quejándose del proceso para que Dios no esté ahí. Él está ahí, lo que pasa es que Él hace silencio y está esperando que usted deje
deje de quejarse tanto y que espere en el Señor. Pero también el Señor nos lleva para ser testimonio para otros, ya que en la formación el Señor nos entrena, pero nos entrena en cuanto a los padecimientos para ser un poderoso testimonio hacia los demás y los que nos rodean, en el cual la misma gloria de Dios obra a través de nuestras vidas, dándonos claridad y entendimiento qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y cómo nos está llevando. Por eso cuando miramos en la palabra, dice el Señor en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor nos quiere llevar a ustedes a ser testigos, pero es en el poder del Espíritu Santo, ya que todo padecimiento que ustedes y yo estemos pasando, estemos viviendo, debemos llevarlo a la oración, y le aseguro que el Señor nos dará la salida lo más pronto, pero siempre y cuando usted y yo perseveremos en la comunicación con Él, pero también en buscar en su conocimiento a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.